Revista Alternativa fue la primera revista crítica que tuvo Colombia, ¿no? Ustedes saben, en el año 74, que la fundamos con Gabo, Gabriel García Márquez y con Enrique Santos Calderón. Y de ahí han salido los grandes, los más grandes, mejores periodistas que ha tenido Colombia, ¿no? De esa revista. A ver, yo empecé a conocer la revista Alternativa por mi papá. Mi papá siempre era un convencido del sindicalismo, de los derechos de los trabajadores, y era más bien de tono como izquierdista. Entonces él tenía un grupo de amigos con los que se reunía frecuentemente en mi casa a estudiar temas de sindicalismo, a leer otras revistas que llegaban del exterior, sobre todo que les llegaba por correo de la China, que se llamaban China Reconstruye y China Revista Ilustrada, que eran muy de tono comunista. Cuando llegó Alternativa, más o menos por ahí en el 74, 75, no recuerdo exactamente, ellos se dedicaron a estudiar Alternativa. ¿Por qué razón? Porque ellos eran de un partido político que se llamaba la NAPO, y a raíz de unas elecciones en que supuestamente le robaron el triunfo a Rojas Pinilla, empezaron a estudiar y a formar como un movimiento político que después se convirtió en el M19. La revista Alternativa nació el 18 de febrero de 1974 y fue un proyecto periodístico liderado por el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Por estos días, Enrique Santos desarrolló una amplia discusión con Jaime Batemán Cayón, cuyo grupo también se disponía a lanzar el movimiento 19 de abril M19, prácticamente al tiempo que se lanzaría el primer número de Alternativa. En la búsqueda de algún ejemplar de la revista Alternativa, llegamos a la Biblioteca Pública Piloto, en la cual encontramos 112 ejemplares, desde la primera edición de 1974, a la cual le dimos lectura a la primera carta dirigida al lector. No es fácil en Colombia abrir una ventana por donde entre el viento fresco de un pensamiento de izquierda. Este esfuerzo es Alternativa, que nace con y desde una posición. Alternativa busca contrarrestar la desinformación sistemática de los medios de comunicación del sistema y se ha comprometido a servirle en una forma práctica, política y pedagógica a todos los sectores de la izquierda colombiana. Este respaldo es la garantía de supervivencia de Alternativa, cuyas páginas están abiertas a las colaboraciones de nuestros lectores. Si aunamos esfuerzos, no está lejano el día en que Alternativa sea un semanario y se sume decididamente a las fuerzas del cambio. También para que nos hablaran de la revista, contactamos a un maestro de la Universidad de Antioquia. Este nos hablará un poco de lo que significó para Colombia esta revista y qué opina sobre las TICs. Profesor Gonzalo Medina Pérez, magíster Ciencia Política, comunicador social y periodista. Alter quiere decir otro, alter viene de otro, quiere decir como una otra comunicación. Yo hablaría, para señalar ejemplos, yo hablaría, por decir algo, del caso del Espectador, el periódico El Espectador, a mi juicio, dentro de esa gran prensa que ha habido en Colombia. Yo ese periódico lo asociaría como con una especie de comunicación alternativa, porque a pesar de ser un periódico que defiende pues el establecimiento, al mismo tiempo reivindica la autonomía, que es algo muy importante en un medio de comunicación. O sea, ser capaz de mantenerse en una posición independiente aún frente a los poderes establecidos y sin considerarse tampoco pues una oposición revolucionaria, contestataria, etcétera, como decíamos hace un momento.
Hoy en día los procesos comunicacionales son mucho más ágiles, masivos y sobre todo tienen un elemento para mí pero muy importante, que es la decisión política. Es decir, logran tener incidencia pública, logran generar cambios, generar transformaciones. Columna que se llamaba La Voz del Pueblo, que contaba todas las historias de las luchas populares en el mundo. Entonces hablaba de Cuba, entonces hablaba de China, hablaba de Rusia, inclusive de aquí mismo de Colombia. También tenía muchos temas de sindicalismo, hablaba contra el imperialismo de Estados Unidos, tenía una columna o varias columnas donde hablaban de Estados Unidos, muy parecido como lo que dice Chávez ahora, más era como a nivel de burla que otra cosa. Hablaban mucho del campesinado, del desempleo, de los obreros, de las luchas populares, de las luchas de los obreros. Esos eran como los temas prioritarios. Había pues una incomprensión y una imposibilidad de sintonía entre varios públicos de izquierda y la propuesta de la revista. Igualmente, es un hecho que Alternativa caló fundamentalmente en el público urbano, de clase media e intelectual. En palabras del propio Bernardo García, la revista era un magazine para líderes de opinión.